todo. Levantemos nuestras manos a Él y reconocer que solamente Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Te alabamos, Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Oh, alaba, Adonai. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Estamos en este tema, tiempos modernos. Esta ya es la cuarta parte. Como siempre te digo, hermano, quédate conectado estos minutos porque seguramente algo se va a mover en tu interior cuando escuches este programa. Te recomiendo que llames a tus vecinos, llames a todos los que estén en tu casa y les recomiendes que lo escuchen y que se concentren en unos minutos, que se olviden de todo lo terrenal, que se olviden de todo el medio ambiente durante unos minutos y se eleven en el espíritu conectándose a la preciosa y santa palabra de Dios, porque vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, hermanos. No es mi palabra, es la palabra del precioso espíritu del Dios viviente, Jesucristo de Nazaret, que regresa muy pronto. Bueno, estamos en este tema, tiempos modernos. Esta ya es la cuarta parte y nuestro texto base está en Filemón 1 del 8 al 12. Filemón 1 del 8 al 12, que dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Filemón 1 del 8 al 12. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro Señor en estos momentos. Te damos gracias, precioso Dios Todopoderoso. Estamos una vez más, Señor, aquí en esta cita en la que tú nos has señalado, nos has palomeado y nos has puesto, Señor, para compartir tu preciosa y santa palabra, palabra que viene desde lo alto, palabra que está perfectamente conectada con el tiempo en que estamos viviendo. Gracias te damos, bendito Jesús de Nazaret. No hay nadie como tú, eres único, eres maravilloso, eres todopoderoso, lo tienes perfectamente todo planeado. Sentimos tu conexión espiritual, Señor, sobre nosotros en este momento. Bienvenido, Espíritu del Dios viviente, una vez más a este lugar, Señor. Lo que tengas que hacer con todos nosotros, especialmente conmigo, hazlo. Los cambios que tengas que operar en cada uno de mis hermanos, Señor, hazlo. Te rogamos, precioso Jesús de Nazaret, que toques y llames a todos los que ya están apuntados en el libro de la vida para que vengan y se regocijen con esta palabra, reconociendo también tu majestad, tu gloria y tu próximo regreso. Gracias te damos, Espíritu del Dios viviente. Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo. Y bendice, Señor, esta ciudad Cancún, el estado de Quintana Roo y el país México, entre otros países, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bueno que están conectados aquí en este programa, Retén la Sana Palabra. Seguimos con ese tema, tiempos modernos, que esta ya es la cuarta parte. Y como siempre, hermano, te recomiendo que te relajes unos minutos y te concentres en lo que vas a escuchar. Y no solo lo escuches, deja que llegue hasta tu corazón, hasta tu mente,
a todos los órganos de tu cuerpo y hasta la más pequeña de tus células. Relájate, hermano, relájate y deja que Jesucristo de Nazaret opere en tu interior. Bueno, estábamos leyendo en Filemón 1 del 8 al 12 y vamos a ponernos en contexto sobre cómo es este párrafo y un poco más, con un poco más de profundidad. Bueno, recordemos que Pablo estuvo preso, hermanos. Estuvo preso varias veces, no solo en un lugar, estuvo preso en Jerusalén, estuvo preso en Cesarea y estuvo preso también en Roma. Fíjense, todo lo que tuvo que pasar Pablo, hermanos, por predicar la palabra de Dios. Pero también recordemos que él perseguía a los hermanos que predicaban la palabra de Dios. Bueno, pero dice así en Filemón 1 del 8 al 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Filemón, más bien te ruego por el amor de Jesucristo de Nazaret, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Estoy en la cárcel por compartir la palabra de Jesucristo de Nazaret. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien antes fue tu esclavo, a quien engendré en mis prisiones, o sea, a quien convertí al cristianismo estando yo en prisión, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil en la obra de Dios, el cual vuelvo a enviarte hasta Colosas, lo que hoy es Turquía. Tú pues recíbele como a mí mismo. Eso lo vemos en Filemón 1 del 8 al 12. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo era un gran negociador. Desde la cárcel, él estaba dando instrucciones a todos sus consiervos. Les estaba mandando mensajes bien claros por medio de cartas hasta Colosas, lo que hoy es Turquía. ¿Ok? Bueno, ese es nuestro texto base y nosotros ya adelantamos un poco más, hermanos. Entonces, estábamos viendo también sobre el agua. Entonces, el mensaje encriptado, hermanos, es que después del bautizo en agua, Dios nos está llevando a un lugar profundo y elevado. O sea, vamos a darle importancia al bautismo en agua, ¿ok? El bautismo en agua te lleva al tabernáculo de Dios, el tabernáculo celestial. El tabernáculo, hermanos, es como un vínculo, es como una bisagra, es como el gozné, es como la conexión de la Biblia con el reino de Dios, ¿ok? Era la conexión de Dios con su pueblo Israel antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso era el tabernáculo. O sea, ellos iban al tabernáculo y ahí estaba Dios, en el tabernáculo divino, el tabernáculo de Dios. Entonces, si no entiendes el tabernáculo, te estás perdiendo de la profundidad de la palabra de Dios, porque cuando leemos la Biblia, en veces no la entendemos a fondo, no la apreciamos al detalle. Porque nosotros, hermanos, hoy nosotros tenemos un alto intercesor que se llama Jesucristo de Nazaret, pero ellos antes de que naciera Jesucristo de Nazaret solo tenían el tabernáculo, pero también tenían la gran ventaja que en ese tabernáculo estaba la gloria de Dios, aleluya. ¿Qué más querían, ok? Entonces, hoy nosotros tenemos a nuestro precioso Jesucristo de Nazaret, que es nuestro alto intercesor. Jesucristo que está en estos momentos casi encriptado, pero nosotros lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro día a día. Jesucristo está casi encriptado de nosotros porque no lo podemos tocar por nuestra terrenalidad, por nuestra debilidad, por nuestra flaqueza. Pero sí es reconocido inmediatamente por nuestro espíritu. Si tú adoras a Jesucristo de Nazaret, tu espíritu inmediatamente lo reconoce, hermano. Inmediatamente lo reconoce. ¿Ok? Entonces, en el tabernáculo había algo llamado área de labor, o sea, área de trabajo. Y el primer mueble en el tabernáculo era el altar de bronce. El altar de bronce. Bueno, pero el tabernáculo, hermanos, era un santuario portátil. O sea, estaba empezando todavía el pueblo de Israel. Era un santuario portátil. O sea,
A donde ellos iban, porque antes Israel era un pueblo nómada. Entonces, donde ellos iban, llevaban el tabernáculo. O sea, lo desarmaban, lo volvían a armar y lo llevaban. Y había personas especialmente que llevaban el tabernáculo, que eran los levitas. Y todo el pueblo seguía en pos del tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba Dios, hermanos. Así era en aquellos tiempos. Entonces, el tabernáculo tenía un altar de bronce, ¿ok? Entonces, el tabernáculo era donde se quemaba el sacrificio con olor fragante a Dios todos los días. O sea, todos los días le rendían adoración. Así como nosotros rendimos adoración a Jesucristo de Nazaret todos los días, también ellos en aquellos tiempos pues le rendían también adoración a nuestro precioso Dios Todopoderoso en el altar de bronce del tabernáculo. Pero el tabernáculo estaba formado de varias partes. Antes de que llegues al altar de bronce, donde se quemaba el sacrificio con olor fragante, tenías que entrar a una área de labor. Y en esa área de labor era donde la gente se limpiaba los pies, ¿ok? Y ahí se liberaba de toda la terrenalidad y la suciedad y quedaban más higiénicos para que sean capaces de ir más adentro del tabernáculo, ¿ok? Pero hoy, hermanos, el cotel es el muro de los lamentos, ahí en Jerusalén, en Israel, el muro de los lamentos. En el cotel, hermanos, hace 70 años, vamos a repetir, la semana pasada lo dijimos, pero vamos a repetir, que en el cotel, hace 70 años, hermanos, los propios judíos no podían entrar, ¿ok? Y poníamos el ejemplo de que nosotros, es como si nosotros no pudiéramos ir a la explanada de la bandera aquí en Cancún, no pudiéramos entrar hasta cuando se están haciendo los honores a la bandera, no pudiéramos ir. Entonces así era más o menos en aquel tiempo, porque no podían entrar los propios judíos al cotel, o sea al muro de los lamentos, porque lo habían invadido los musulmanes. El cotel, hermanos, es el lugar más sagrado para los judíos en Israel. Ahora, en 1967, hermanos, Israel entró en guerra con sus vecinos y para variar, pues ganó la guerra. Ganó la guerra contra sus vecinos y tomó control total del cotel, o sea, del muro de los lamentos que está en Jerusalén, en Israel. Ahora, detrás de ese muro de los lamentos está el monte del templo, lo que hoy sería el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, en esa explanada, en ese zócalo, estaba el templo de Salomón. Y hoy, de lo que queda de ese templo, que es el muro, es el cotel, hermanos, hay gente orando 24 horas al día, intercediendo por su pueblo. Y lo que dicen básicamente es rogándole a nuestro Dios Todopoderoso que venga. O sea, le ruegan a Dios que venga. Le ruegan a Jehová, Dios de los ejércitos, que venga, hermanos. Cuando nuestro Dios oye esto, ¿qué creen que Dios piensa o dice? Bueno, seguramente solo voltea a mirar a su derecha a Jesucristo de Nazaret y le dice, pues no deberían de decir, ven, Dios, deberían de decir, regresa Jesús de Nazaret. Deberían de decir, regresa Jesús de Nazaret. ¿Ok? Pero ¿qué le contesta a Jesucristo de Nazaret? Pues Jesucristo de Nazaret seguramente le contesta, dales un poco más de tiempo, Padre. Perdónalos, dales un poquito más de tiempo. Dales otra oportunidad, perdónalos. Así es Jesucristo de Nazaret, hermanos. Así es Jesucristo de Nazaret. Es grande, es maravilloso, es perdonador, es único. Es el Rey de la Gloria, es santo, sublime, perfecto. Es el Todopoderoso, es el más hermoso del universo. Entonces hay gente orando en el cotel, en el muro de los lamentos, día y noche, hermanos. Día y noche. Incluso llega gente de todas partes del mundo. Seguramente algún hermano que está conectado quiere ir a orar al muro de los lamentos, al cotel. Seguramente algún hermano.
Pues qué más bendición, hermanos, sabiendo que el mismo Jesucristo de Nazaret oró en ese muro de los lamentos. Aleluya. Jesucristo de Nazaret es el que nos llena de su gracia. Entonces, llega gente ahí del mundo entero y para variar, hermanos, escriben papelitos, notitas, pidiéndole a Dios todo lo que sus peticiones, y dejan esas notitas, las dejan en medio de las piedras del muro. Ahí van llenando de notitas, de peticiones, todas las rendijas del muro de los lamentos, el Kotel. Y cada mes llega el personal de limpieza y va sacando todas esas notitas para que otras personas vayan y pongan también sus propias notitas. Así funciona el muro de los lamentos. Así funciona el muro de los lamentos, con de esos papelitos que meten allá en medio de las piedras. Es una tradición. Esas piedras forman parte de las paredes de lo que era el Kotel. Y ese Kotel es una pared que queda del templo de Salomón, hermanos. Es lo que queda del templo de Salomón. Pero, hermanos, que estamos hoy conectados, nosotros hoy no tenemos que ir hasta el Kotel. Obviamente que muchos seguramente quieren ir hasta el Kotel, hasta el muro de los lamentos para orar. Pero hoy, gracias a Dios, no tenemos que ir hasta allá en Israel. Porque Jesucristo de Nazaret es nuestro tabernáculo. Jesucristo es nuestro Kotel. Con Él a Él podemos orar y con Él podemos depositar todas nuestras peticiones. Por Jesucristo de Nazaret, que murió por nosotros y hoy está a la derecha de Jehová Dios de los ejércitos, Él escucha nuestras peticiones y las contesta. Jesucristo mismo escucha nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestra alabanza, nuestra adoración, y lo contesta, hermanos. Ahora, vamos a seguir con la historia. En 1967, Israel le ganó la guerra a todos sus vecinos y reunificó Jerusalén en una sola autoridad. En una sola autoridad. Ahora, en aquel tiempo había detrás del muro un barrio llamado el Magreb, que es un barrio de puros musulmanes. Y los musulmanes no creen en Jesucristo. Y además odian a los judíos. Además eran un poco descuidados en cuanto a la higiene. Entonces tenían hecho un desastre ese barrio. Entonces lo que hicieron las autoridades de Israel fue comprarles todo el barrio a los musulmanes. Y entonces Israel tomó control de toda la ciudad que está detrás de los muros de Jerusalén. Después reunificó toda la ciudad en una sola ciudad llamada Jerusalén. Entonces hizo una explanada para que todo el que quiera pueda ir a adorar a Dios en esa explanada, en el Kotel, ¿ok? Pero también en 1967 todos los países vecinos atacaron a Israel y Israel los venció a todos y tomó control, hermanos, del desierto del Sinaí, las alturas del Golán y de casi todo Jerusalén. La pregunta es, ¿quién es el Dios de Israel? Pues Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y quién es nuestro Dios? Pues Jesucristo de Nazaret, que son el mismo. Jesucristo y Jehová Dios de los ejércitos son uno solo. Entonces, hermanos, hoy, gente de todo el mundo llega a Jerusalén, al Kotel, al muro de los lamentos, a poner sus papelitos con sus peticiones en esas rendijas. Ahí llegan a poner sus peticiones en las rendijas de las piedras del muro. Ese muro que era parte del templo de Salomón. Pero como no todos los cristianos podemos ir al Kotel para poner nuestras peticiones, entonces nosotros los cristianos lo que hacemos es hablar directamente con Jesucristo de Nazaret, desde aquí donde estamos. Obviamente no todos vamos a poder ir hasta Jerusalén a orar en el Kotel. Entonces todos nosotros tenemos una conexión con los judíos porque adoramos a Jesucristo de Nazaret y a Él le ponemos todas nuestras súplicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando llega una autoridad así importante a Jerusalén? Bueno, cuando llega un presidente a visitar Jerusalén, es costumbre que llegue a visitar el muro de los lamentos, el Kotel, como un acto de respeto, como una muestra de respeto, porque es un símbolo que allí mismo oró nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermano, cuando tú vayas a Jerusalén, seguramente vas a ir a orar al Kotel.
Lo repito, cuando tú vayas a Jerusalén, hermano, seguramente vas a ir a orar al Cotel, al Muro de los Lamentos. Este muro es lo que queda del segundo templo, hermanos. Vamos a hacer un poco de historia. El primer templo que construyó Salomón, 2950 años atrás, duró 400 años. Ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Ahora, 70 años después vino Nehemías, copero de Artajerjes, de Susa, del imperio medo-persa. Entonces, este Nehemías restauró los muros de la ciudad de Jerusalén. Él restauró los muros, Nehemías. Entonces vino Esdras y levantó otro templo. Este es el segundo templo. Este Esdras fue el que levantó el segundo templo. 19 años antes de Cristo, Herodes el Grande amplió este segundo templo a 144 hectáreas y le agregó un patio para que llegase a adorar ahí todos, hasta los no judíos, como nosotros, ¿ok? Ahora, en el año 70 después de Cristo, Tito, general del Imperio Romano, hijo del emperador Vespasiano, vino y destruyó el segundo templo que había levantado Esdras. Este Tito lo destruyó, pero dejó una parte del templo que es el muro donde todos los días, 24 horas al día, hay gente orando. Este es el segundo templo. 24 horas al día hay gente orando en ese muro. El muro, el Cotel, hermanos, es lo que queda de lo que fue el segundo templo de Dios que había levantado Esdras. ¿Ok? Ahora, a partir de esa destrucción, hermanos, muchos judíos emigraron al norte de África, al sur de Europa, que son los llamados sefarditas. Otro grupo de judíos se fue al norte de Europa, que son los askenazi. Y en 1948, con el voto de Guatemala en la ONU, se restauró el país de Israel. Todos los judíos pudieron regresar a su tierra, la tierra de Israel, la tierra que Dios ya le había dado a Abraham, hermanos. O sea, sus vecinos no tienen nada por qué pelear, porque esa tierra Dios se la dio directamente a Abraham. Entonces, hoy casi todo el mundo odia a Israel, hermanos. A lo mejor algún hermano no lo sabía, pero hoy casi todo el mundo odia a Israel. Lo que no pasa aquí con nosotros en México, porque nosotros adoramos a Jesucristo de Nazaret y amamos a su pueblo Israel. Porque hay una bendición en amar al pueblo de Israel, en bendecir al pueblo de Israel. Dios dice, yo voy a bendecir el que te bendiga, Israel, ¿ok? Entonces nosotros nos aprovechamos de esa bendición. Hoy casi todo el mundo odia a Israel, pero hermanos, Israel ya no es el mismo de antes. Hoy Israel es poderoso, es fuerte, es bendecido y es prosperado por Dios. Hoy Israel es defendido por el mismo Jehová Dios de los ejércitos. Si Jehová Dios de los ejércitos te defiende, hermano, ¿quién va a poder contra ti? Nadie, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, Jerusalén en Israel hoy es histórica, hoy es profética, Jerusalén hoy es apocalíptica, hoy Jerusalén es vibrante, el pueblo de Israel hoy está en la modernidad. Es un pueblo hermoso, es un pueblo incomparable, es un pueblo glorioso, Jerusalén es amada por millones y millones de toda la humanidad. Es poderosa y es profética. Es la ciudad de Jehová Dios de los ejércitos, hermanos. Es la ciudad de Jehová de los ejércitos y de Jesucristo de Nazaret, su hijo. ¿Ok? Entonces, hoy estamos en momentos proféticos y apocalípticos, hermanos. Estamos hablando con los pies en la tierra y completamente conectados a la fecha y al periodo de tiempo en que estamos viviendo. Entonces, estamos en momentos proféticos y apocalípticos. Israel, hermanos, es la última señal del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Israel es la última señal del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ¿sabes cuánto tiempo tienen de independencia Israel? 78 años, 78 años, cuando México ya tiene más de 200. O sea, es un pueblo relativamente nuevo, pero porque sea un país joven no quiere decir que no sea poderoso. Obviamente es un país muy poderoso, hermanos. Entonces, en 1948, con la ayuda del voto de Guatemala en la ONU, se estableció el país de Israel como nación con plenos derechos internacionales. Y en ese momento se cumplió la profecía de Ezequiel, porque millones de judíos regresaron
a Israel, pero ya en esa tierra había aproximadamente 500,000 judíos viviendo. A partir que se estableció el país de Israel, millones de judíos regresaron a su tierra. Y en ese entonces se llamaba Palestina, porque ese fue el nombre que le había dado el emperador romano Adriano. Ahora, en el año 1947 se restableció el nombre de Israel. Esa fue la tierra, hermano, que Dios le dio a Abraham 4,000 años antes atrás. Ok, entonces esos son los dueños originales, porque Dios le dio la tierra directamente a Abraham. Entonces Abraham y toda su descendencia, ellos son los dueños originales de esa tierra, de Israel. Entonces, y este David nombró a esa ciudad como Jerusalén. A ver, permítame un momento. Ok, entonces, hermanos, y siguiendo con la historia más moderna, recordemos que el 7 de octubre del 2023, miles de terroristas atacaron a Israel, lo recordamos. Eso causó que miles de judíos que aún estaban en todo el mundo, ahora están regresando a Israel, hermanos. Fíjense, en lugar de que quieran salirse de su tierra, al contrario, ahora muchos de los judíos que vivían en otros países están regresando. Aunque hoy hay mucho antisemitismo, vamos a poner un ejemplo. El alcalde de Nueva York es un musulmán, o sea, si es musulmán, está en contra de Israel. Muchos de los presidentes del mundo, como el de Rusia, está en contra de Israel. De Turquía está en contra de Israel. El que era de Venezuela estaba en contra de Israel. El de Colombia está en contra de Israel. Hermanos, Dios no puede ser burlado. O sea, es una tontería ponerse en contra del pueblo de Dios, así de sencillo. El retorno de nuestro Señor Jesucristo es eminente, es inminente. Lo vemos en Mateo 24:33. Dice así: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Así está nuestro Señor Jesucristo. Repito, Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, Jesucristo regresa muy pronto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Entonces, hermanos, cuando veas todas estas cosas pasar, reconoced que está cerca, a las puertas. Está cerca, a las puertas. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Pues hoy en el mundo, hermanos, vemos terremotos, vemos plagas, vemos violencia, vemos inteligencia artificial, vemos los drones. Incluso te estudian las características faciales, las características de tu huella digital. La plataforma para el surgimiento del anticristo está lista, hermanos. Incluso vemos la apostasía a todo lo que da en estos tiempos. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:1? Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 1 Tesalonicenses 4:1. Y en 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Pablo incluso dijo: yo soy el último profeta, como un abortivo, porque vine fuera de tiempo. Y Oseas, ¿qué dijo? Pues Oseas dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, hoy prevalece en todo el mundo el dominianismo, el reino ahora, la prosperidad. ¿Qué es el dominianismo? Bueno, pues un país que quiere aprovecharse de otro. Un país que le dice: no, pues yo soy más grande que tú, yo soy más fuerte que tú, yo tengo más dinero que tú. Eso es lo que prevalece hoy en el mundo. El dominianismo y la comparación. Y en Mateo 7:21 nos dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Entonces, hermanos, hoy estamos viendo todos estos detalles. Hoy estamos viendo todo esto, empezando con desastres naturales. Hoy vemos inteligencia artificial a todo lo que da. Hoy vemos el control de la humanidad. Hoy vemos el dominianismo. Hoy vemos que cada vez te van controlando más en todos los detalles, desde tu rostro, tus rasgos faciales, tu huella digital, el tipo de sangre. O sea, te tienen perfectamente bien controlado. Guerras, rumores de guerras. El mundo, hermanos, vamos a hablar con claridad. El mundo está en los últimos tiempos. Los últimos tiempos están en estos momentos. En los últimos tiempos. ¿Ok? Entonces, el mundo está en los últimos tiempos. Vemos en las escuelas de pensamiento que Cristo regresa pronto. Y el juicio que viene es inalterable. Eso va a suceder, hermano, tarde o temprano. Va a suceder. Quizá no nos toque a nosotros, pero va a llegar ese tiempo. Porque el gran día de Jesucristo de Nazaret está cerca, hermanos. Ese día está cerca. La pregunta es, ¿estás preparado? Esa es la pregunta. ¿Estás preparado para el día del Señor? Porque nosotros esperamos y anhelamos el regreso de Jesucristo de Nazaret. El shofar está a punto de sonar, hermanos. Israel es la última señal. Entonces, se están cumpliendo las profecías, hermanos. Se están cumpliendo las profecías de Daniel. Se están cumpliendo las profecías de Isaías. Se están cumpliendo las profecías de Jeremías. Se están cumpliendo. El Señor Jesucristo regresa pronto, hermanos. El Señor Jesucristo regresa pronto. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar al tabernáculo un momento. En el patio exterior tienen luz de día, del sol. En el patio interior tienen luz de los candelabros. Pero en el lugar santísimo tienen luz divina. Era la luz de Dios. Ahí estaba la luz de Dios. O sea, de una manera milagrosa estaba ahí la luz de Dios, hermanos. En el lugar santísimo del tabernáculo. En el patio exterior del tabernáculo tienen luz del día, del sol. En el patio interior tienen la luz de los candeleros, ¿ok? Que significan la revelación de la palabra de Dios, la revelación de la palabra que viene de Dios. Esta palabra es lámpara para nuestros pies. La palabra de Dios, hermanos, es una luz que nos alumbra el camino. Pero cuando llegas al lugar santísimo del tabernáculo, ya no necesitas un candelero. No necesitas la luz del sol, porque la gloria de Dios ilumina el lugar santísimo. No hay otra luz ahí, hermano, porque la gloria y la presencia de Dios iluminan el lugar santísimo. ¿Ok? La luz de Dios supera la de los candelabros y la del sol. Repito, la luz de Dios supera la luz de los candelabros y la luz del sol. La luz de Jesucristo de Nazaret supera cualquier luz, cualquier petróleo. Porque, hermanos, el petróleo se va a agotar. La energía nuclear se va a agotar, hermanos. El sol, incluso el sol se va a apagar. El sol se va a apagar, hermanos. Pero la energía, la luz y el poder de Dios es infinito. Esa luz iluminará el lugar santísimo en el tabernáculo, porque será la gloria de Dios fluyendo en la eternidad, hermanos. Entonces, esa es la energía que nosotros tenemos que buscar, la energía de Dios, ¿ok? Pero vamos más profundo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Dios vio que la luz era buena. Si había luz de Dios en el primer día, entonces era la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz, era su propia luz, hermanos. No era la luz del sol, ¿ok? Fíjense la diferencia. No era la luz del sol, era la luz de la palabra de Dios. Era su propia luz. Porque de acuerdo a las escrituras, el sol no fue creado sino hasta el cuarto día. Eso quiere decir, hermanos, que las cosas no iban a mejorar desde fuera, sino que todas las cosas iban a mejorar y tener luz desde adentro, con la luz de Dios, diferente a la luz del sol del primer día. ¿Okay? Entonces estamos buscando como detectives pistas de nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, y de nuestro Señor Jesucristo, para entenderlo mejor.
para que se nos quite toda venda de los ojos y toda duda de nuestro interior, ¿ok? Entonces, hermanos, cuando todo se acabe, no vamos a regresar al cuarto día. Nosotros vamos a regresar al primer día, cuando Dios dijo, hágase la luz. Ahí vamos a regresar. Porque en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que el rostro de Dios iluminará los cielos con su gloria. No la va a iluminar el sol. Va a iluminar Dios mismo al universo con su gloria. No habrá más sol, no habrá más noche, porque la gloria de Dios será tan fuerte que iluminará todos los cielos. Entonces vamos a regresar al primer día de la creación, cuando la luz y la gloria salió de la boca de Dios. Aleluya. Cuando Dios habló, hermanos, la luz y su gloria salió de su verbo. Lo que Dios dijo en el principio fue su palabra gloriosa, la palabra gloriosa de Dios, hermanos. El verbo estaba con Dios y el verbo santo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida y sigue estando la vida en él, hermanos. En Jesucristo de Nazaret, en Dios estaba la luz de los hombres. Jesucristo estaba en Dios, Dios estaba en Jesucristo. El Espíritu Santo estaba también ahí con ellos. Así que Jesucristo tiene suficiente luz en él porque la recibe directamente de Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Tanto que si no hay luz alrededor de nuestro Señor Jesucristo, si no hay luz alrededor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no importa. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo de Nazaret tiene luz en sí mismo. Amén. Porque Dios es Jesús, Jesús es Dios, hermanos. Entonces, lo que nos conviene, pues francamente, es estar cerca de Jesucristo de Nazaret, porque en él está la luz eterna. El petróleo se va a acabar, hermanos. La energía nuclear se va a acabar. Incluso el mundo va a estallar en 1000 pedazos. Pero ¿quién tiene la energía? ¿Quién tiene la gracia? ¿Quién tiene la eternidad? Pues Dios, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret está a la derecha de Jehová Dios de los ejércitos. Dios es como una ciudad fundada sobre una colina. Así es Dios, hermanos. Como una ciudad fundada sobre una colina. Cuando alcemos los ojos, ¿a quién vamos a mirar? A Jesucristo de Nazaret. Ahí va a estar Dios. Ahí va a estar. Pero solamente podemos llegar a Él si confiamos totalmente en Él, con todo el corazón. Ahí vamos a ver a Dios. Vamos a ver que es como una ciudad que no puede ser tumbada. Y Dios la va a iluminar con su propia presencia, porque ya no va a haber ningún sol, ya no va a haber ninguna luna. Vamos a tener la luz y la claridad de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ok? Esto seguramente está clarificando tus pensamientos. Esto está echando fuera todo demonio, todo pensamiento desordenado, toda oscuridad, toda duda que tenías. Seguramente estas palabras te están clarificando tu mente, hermano. Nadie puede clarificar tus pensamientos y tu mente y tu corazón, sino solo la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos, por Jesucristo de Nazaret. Entonces, con humildad acerquémonos a Jesucristo, con humildad, reconociendo que no sabemos nada. Solo sabemos que le pertenecemos y queremos estar a sus pies adorándole día y noche. Es como una ciudad que está en lo más alto de la cumbre y seguramente ahí está nuestro Señor Jesucristo. Eso clarifica nuestros pensamientos. Los demonios no pueden entender esto, hermanos. Las brujas no pueden entender esto. No lo pueden entender porque el que quiera entender esto tiene que ser un creyente de Jesucristo de Nazaret. Repito, el que quiera entender esto tiene que ser un creyente de Jesucristo de Nazaret, manso y humilde, con humildad y mansedumbre, acercándose a Jesucristo y le tenemos que decir, no sabemos nada, pero ilumínanos y muéstranos tu gracia, muéstranos tu gloria, muéstranos tu favor, muéstranos tu protección, muéstranos tu gracia, muéstranos tus planes y proyectos que tienes para todos y cada uno de nosotros. Entonces, estamos dejando en estos momentos caer semillas de sabiduría, hermanos. Tú tienes que agarrar esas semillas. Estamos dejando caer pepitas de sabiduría, de oro puro, hermanos. Agarra esta sabiduría, agarra la sabiduría de Dios. La gloriosa luz de Dios es eterna. Por eso los cristianos, hermanos,
andamos en luz aunque no haya electricidad, ¿ok? Nosotros andamos en luz aunque no haya electricidad, aunque esté todo oscuro, nosotros tenemos la luz de Dios en nuestro interior, porque es otra clase de claridad, es otra clase de luz eterna, ¿ok? ¿Por qué además andamos en la luz de Jesucristo de Nazaret, hermanos? ¿Sí? Seguramente todo el hermano que está conectado en este momento siente la luz de Jesucristo de Nazaret en su interior, aunque no tenga electricidad en su casa. ¿Cómo están en este momento los hermanos cubanos? Bueno, muchos hermanos cubanos seguramente no tienen luz en todas sus casas por todos los problemas que tienen con el combustible. Pero seguramente los hermanos cubanos cristianos sienten la luz de Jesucristo de Nazaret en su interior. Rogamos por ellos para que nuestro Dios les abra caminos de bendición y les muestre claramente cuáles son sus instrucciones. ¿Ok? Entonces, nosotros entendemos que somos creyentes de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo es Jesucristo de Nazaret? Pues Él es manso y humilde. ¿Cómo somos nosotros los cristianos? Mansos y humildes, hermanos. Con nuestra fe completamente pegada a los pies de Jesucristo de Nazaret. Alzamos la mirada y encontramos la mirada de Jesucristo de Nazaret. Una mirada que es la mirada de un padre, es la mirada de nuestro rey, es la mirada de nuestro Señor, es la mirada de nuestro Dios, que nos dice, pues ven, yo no te rechazo. ¿Quieres estar conmigo? Ven, te acepto, yo no te rechazo. Yo voy a transformarte, yo voy a hacer de ti una nueva criatura. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, nosotros andamos siempre en la luz de nuestro Señor Dios Todopoderoso, aunque no tengamos electricidad, porque tenemos su sabiduría en nosotros, tenemos su calma, tenemos su paz, tenemos su frescura, tenemos su Verbo Santo, tenemos su alimento espiritual, tenemos su conexión espiritual. Lo que te recomiendo, hermanos, no te desesperes. Si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si no tienes en este momento buena salud, no te desesperes. ¿Quién es el que te da luz, te da claridad, te da solución a todos tus dilemas? Es Jesucristo de Nazaret. Solamente quiere que tengas un poco de fe en Él. Cualquier dilema que estés pasando en estos momentos, hermano, el que lo puede solucionar se llama Jesucristo de Nazaret. Cualquier dilema que estés pasando en estos momentos, el que lo puede solucionar es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es tu dilema más tremendo que estés pasando en estos momentos? Bueno, pues Jesucristo de Nazaret lo puede solucionar. En todas las edades hay problemas que pasar. A toda edad, hermano. No importa si eres un niño de 5, 6, 7, 10, 12 años o una persona ya adulta de 80, 90 años. Siempre hay pequeños dilemas que hay que solucionar. Bueno, no podemos solucionarlos nosotros, pero sí puede Jesucristo de Nazaret solucionarlo todo eso. La pregunta es, ¿cuánta fe tienes para que Jesucristo solucione tus dilemas? Solo Él lo puede solucionar, hermanos. Y esta es una forma de afrontar todos esos dilemas con sabiduría. Porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos solucionarlos, hermanos. ¿Ok? Porque esta sabiduría, hermanos, mira, yo te lo estoy diciendo aquí claramente te lo estoy diciendo. Pero esta sabiduría hoy está casi encriptada, hoy está casi oculta, hoy está casi en clave. Pero si tú sientes algo como mariposas revoloteando en tu interior, hermano, es porque tienes la llave de la salvación eterna que está en abrazar las palabras de Jesucristo de Nazaret. Porque la gloria de Dios empezó desde sus primeras palabras. Desde que empezó a hablar Jesucristo de Nazaret, ahí está la gloria, hermano. En sus palabras, ahí está la luz. Si ya encontraste las palabras de Jesucristo de Nazaret, ya tienes un punto a tu favor. Ya encontraste la llave para abrir el poder de la revelación de Dios. La revelación de Dios está en las palabras de Jesucristo de Nazaret, en lo que dejó escrito nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo de Nazaret y su palabra santa es el que tiene las llaves de todo dilema, de todo problema, de todo candado. Esa llave se llama la palabra de Jesucristo de Nazaret, su Verbo Santo. Recordemos, hermanos,
que cuando el general del ejército de Siria llamado Naamán estaba lleno de lepra, la Biblia dice que Eliseo le dijo que se sumergiera en el agua. ¿Ok? Y esto para que te compruebe, hermano, que no te estoy hablando nada más a la ligera. Vamos a ver cómo estuvo ese milagro. El milagro de Naamán, que estaba lleno de lepra. ¿Ok? Vamos a verlo en Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. Bueno, pero ¿cuáles fueron las claves de Naamán en este párrafo? Bueno, hermanos, la clave de Naamán fue obediencia y humildad. Para empezar, escuchó las palabras de Eliseo. ¿Ok? Entonces, para empezar, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios para empezar. O sea, cuando llegue algún hermano cristiano a compartirte la palabra de Dios, abre tus oídos. ¿Ok, hermano? Abre tus oídos, abre tus oídos. Deja que la palabra de Dios te ministre. Escuchar la palabra de algún hermano cristiano, ¿qué te puede quitar? Nada. Al contrario, te puede traer muchas bendiciones. Entonces, cuando llegue algún hermano cristiano, pero cristiano, a hablarte de Jesucristo de Nazaret, ábrele tus oídos, hermanos, para empezar. ¿Ok? Y después, con obediencia y humildad, escucha lo que te está diciendo, los consejos que te está dando. Lo vemos en Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. Dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero a Naamán diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá Eliseo, él, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue, se volvió enojado. Mas sus criados, fíjense, ahí entra la humildad. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, repito, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Santo, lávate y serás limpio, hermano. Aleluya. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. ¿Cuál fue la clave, hermanos? Pues mira, obediencia, humildad y fe en Dios. Obediencia, humildad y fe en Dios. Grábate estos 3 detalles, hermanos. Obediencia, humildad y fe en Dios. Hasta ahí nosotros llegamos, con obediencia, con humildad y con fe en Dios. Todos mis hermanos que están conectados en este momento, que están escuchando esta palabra, seguramente tienen obediencia, humildad y fe en Dios. Repite conmigo en este momento: obediencia, humildad y fe en Dios. Una vez más: obediencia, humildad y fe en Dios. Aleluya. ¿Ok? Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera en el río Jordán 7 veces con humildad. O sea, obedeciendo con humildad. Sí lo voy a hacer porque necesito este milagro, y con humildad voy a obedecer lo que me está diciendo este profeta. ¿Y qué pasó? Cuando salió del agua la 7ª vez, pues ya estaba curado. ¿Ok? Porque obedeció con humildad y con fe. La 7ª vez que salió del agua ya estaba curado, ya estaba limpio. Y aquí vemos un patrón de comportamiento, un patrón de conducta. Si ese bautismo funcionó con Naamán, hermano, pues seguramente va a funcionar contigo, donde sea que estés, hermano. Tú que estás escuchando, ese bautismo funcionó con Naamán. Era un general del ejército.
Pero seas quien seas tú en este momento que estés conectado, que necesites un bautismo o una sanidad, va a funcionar contigo también, hermano. Si tú tienes obediencia, humildad y fe en Dios, ¿ok? Fe en Jesucristo de Nazaret. Funcionó no solo con Naamán, funcionó con Josué, funcionó con Moisés. Si funcionó con un recién nacido llamado Jesucristo de Nazaret, el bautismo de Jesucristo de Nazaret funcionó con todo este planeta llamado Tierra. Entonces hay algo en este bautismo que es poderoso y eterno, hermanos. Hay algo que este humilde bautizo tiene con poder y con eternidad. Esta humildad, esta obediencia, esta fe en Jesucristo de Nazaret te trae milagros grandes y magníficos y sanidades. Tienes que tener humildad, obediencia y fe en Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado hasta que todo sea completado. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿quién se sentará a tu derecha y a tu izquierda? Fíjate nada más qué pregunta le hicieron a Jesús. Y les contestó él, pues ustedes pueden ser bautizados con humildad y con espiritualidad, con el mismo bautizo que yo soy bautizado, con que yo soy bautizado. Pero hay un bautizo perpetuo, hermanos. Hay un bautizo que Jesucristo nos está mostrando en este momento. Jesucristo ya había sido bautizado cuando inició su ministerio, porque recordemos que a Jesucristo lo bautizó Juan, ¿ok? Ten pendiente de eso. Jesucristo ya había sido bautizado, lo bautizó Juan. Ahora, si Jesucristo dice que hay un bautismo del que tengo que ser bautizado, no estaba hablando del bautismo que tuvo con Juan en el río Jordán, porque eso fue al principio de su ministerio, y nosotros estamos ubicados en este momento al final de su ministerio. Entonces, se estaba refiriendo al bautismo, pero un bautismo encriptado, un bautismo casi en secreto, ¿ok? Lo vamos a ver. Mira, lo que dice Mateo 3, del 13 al 17, vamos a ver la diferencia entre los dos bautismos. Quizás nunca te habías dado cuenta de esto, hermano, pero siempre llega un momento, ¿ok? Y nosotros estamos descubriendo como detectives todo lo que nos acerca a Jesucristo de Nazaret y lo que nos muestra su forma de ser. Entonces, vamos a ver en Mateo 3, del 13 al 17, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesucristo, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 13 al 17. ¿Ok? Le dijo a Jesús a Juan, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estaba empezando su ministerio Jesucristo de Nazaret, o sea, como a los 30 años. Pero mira lo que dice en Lucas 12, del 50 al 51. Lucas 12, del 50 al 51. Dice Jesucristo de Nazaret, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Fíjate hermano, aquí está la diferencia. Jesucristo ya había sido bautizado por Juan a los 30 años. Sin embargo, como unos 3 años después, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, de un bautismo tengo que ser bautizado. O sea, se estaba refiriendo a otro bautismo, no al bautismo que él había hecho Juan. Se estaba refiriendo a otro bautismo, hermano, aleluya. ¿Cómo me angustio? O sea, estaba diciendo, ¿cómo me angustio por ustedes? Aleluya. Santo Espíritu del Dios viviente. Estaba diciendo Jesucristo, de un bautismo tengo que ser bautizado.
y cómo me angustio por todos ustedes hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Lucas 12, 50 al 51. O sea, se estaba refiriendo, hermanos, a los últimos tiempos, a los bautismos de los últimos tiempos. Estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puedo resolver esta expresión? ¿Cómo me angustio? ¿Cómo me angustio? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, ya no era un bautismo que iba a ser por algo, por cumplir las leyes, sino que ahora este bautismo le estaba causando un poco de angustia. Era otro bautismo, ¿ok? Era otro bautismo, hermanos. ¿Cómo puedo resolver esto, esta expresión hasta que se cumpla? Esta expresión, hermanos, hasta que se cumpla, fue una experiencia única e irrepetible. Este segundo bautismo, el bautismo está encriptado. El bautismo se perpetúa en sí mismo a través de toda la vida. Entonces, hermanos, cuando tú te bautizaste, pues ya llevas un bautismo en ti mismo, pero viene un segundo bautismo. Jesucristo se bautizó segunda vez, aleluya. Tú te mantienes aún vivo, hermano, cuando a tu alrededor hay muertos y entierros. Somos bautizados en agua y sangre de Jesucristo de Nazaret. Somos bautizados en el tiempo. Somos bautizados por el Espíritu Santo. En veces ese bautismo se repite, hermanos, en tu vida, en el agua y en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Cada vez nos hacemos más grandes. Te bautizas varias veces en otros niveles, pasando otras muertes y entierros, diferentes etapas, diferentes satisfacciones y dilemas. La pregunta, hermano, es ¿cuánta fe tienes en Jesucristo de Nazaret para bautizarte en los tiempos finales? Los tiempos finales. Nos vamos a bautizar en sangre. Hermano, si no tienes fe en Jesucristo de Nazaret, no vas a resucitar. No vas a resucitar en agua y en espíritu. Vamos a poner un ejemplo. Entierra en tu terreno un grano de maíz y ese maíz va a pasar por entierro, por muerte y resurrección. Entonces va a crecer esa semilla. Lo mismo pasa con el grano de mostaza, hermano. Lo mismito pasa. Lo entierras, muere y nace una planta. Entonces las semillas pasan por entierro, por muerte y resurrección. Este principio se perpetúa en la naturaleza, hermanos, en la ciencia, incluso en la tecnología de hoy. En la vida este fenómeno se perpetúa una y otra vez. Y nuestro Señor Jesucristo sabe de la importancia del bautismo. Porque nos dice nuestro Señor Jesucristo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Santo Rey de la Gloria. ¿Por qué dijo esto Jesucristo, hermanos? Si ya había sido bautizado por Juan en el río Jordán. ¿Por qué lo dijo Jesucristo, hermanos? Mira, te lo repito, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pues hermanos, vamos a dar la explicación. La explicación, hermanos, son los últimos tiempos. El bautismo de los últimos tiempos. O sea, es el apocalipsis. ¿Ok? La humanidad, hermanos, va a pasar el bautismo del apocalipsis. La humanidad va a pasar el bautismo del apocalipsis. Jesucristo pasó y superó el bautismo de su muerte terrenal. Aleluya. Jesucristo pasó, hermanos, el bautismo de su muerte terrenal. Entonces, la muerte va a pasar el bautismo del apocalipsis. Aleluya. Esto quiere decir, hermanos, que ese bautismo de Jesucristo de Nazaret aún nos está esperando. Amén, Señor. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret le dijo incluso a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y espíritu. Bautízate en agua y espíritu y vas a vencer el apocalipsis y la muerte. Si no te has bautizado, hermano, hazlo lo más pronto posible. Pero bautízate en la segunda parte. Ya no te bautices como Juan bautizó a Jesucristo, sino bautízate en cuando Jesucristo dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cuando tú te estés bautizando,
lo que te diga el pastor, dile ok, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús, hermanos, les estaba enseñando que todo el tiempo tienes que estar listo para renacer. Ay, Señor, todo el tiempo tienes que estar listo para renacer, hermano. Jesucristo te está dando una oportunidad todos los días de renacer en ese bautismo espiritual. Siempre tienes que tener un renacimiento y el agua siempre está ligada a ese renacimiento, hermano. Siempre está ligada el agua a ese renacimiento. Ese renacimiento está con Jesucristo de Nazaret. Entonces, tienes que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Cuando te estés bautizando, hermano, repite, después tengo que ser bautizado con agua hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Se estaba refiriendo a Jesucristo de Nazaret al Apocalipsis que viene, hermanos, porque Él ofreció su vida por nosotros. Este planeta que ya es de Él va a pasar por el bautismo del Apocalipsis, pero van a renacer aquellos que tengamos el ADN de Jesucristo en nosotros, aquellos que nunca lo hayamos rechazado, aquellos que nunca nos hayamos avergonzado de su palabra. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, hermanos, pero vamos a seguir con esta palabra la próxima semana. Todo aquel que estuvo conectado, hermano, con toda humildad te lo digo, tú eres el más afortunado de escuchar estas palabras, porque seguramente algo te impactó en tu interior y una nueva semilla está creciendo en tu interior. El Señor Jesucristo te está ministrando de una manera sobrenatural. Solamente no cierres tus ojos, no cierres tus oídos y deja que tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Gracias te damos, precioso Jesús. Gracias te damos a todos mis hermanos que estuvieron conectados, Señor. Ministrales de una manera sobrenatural tu presencia, Señor. Ministrales de una manera sobrenatural tu palabra, tu verbo. Háblales al oído. Permite que tengan un cambio completamente sobrenatural en su interior. Permite que todos estos dilemas que pasan en la vida, Señor, solamente sean pequeñas piedras que se presentan en el camino todos los días, pero con tu ayuda tú les vas a ministrar la solución. Tú nos vas a bautizar, precioso Jesús de Nazaret, del bautismo con el que tú te bautizaste, Jesús de Nazaret. Con tu bautismo nos estamos bautizando, Señor, hasta que todo se cumpla. Gracias, precioso Espíritu del Dios viviente. Ministranos de una manera sobrenatural, Señor, durante toda esta semana y toma el control sobre la vida de todos mis hermanos que están conectados. Toma el control de esta ciudad, Cancún, el estado de Quintana Roo, el país México, y llénanos de tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos. Amén y amén. Y que toda su creación, cada pueblo y nación cante. ¿Quién como Él, Cordero y León, en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba, adora, desde el amanecer hasta el atardecer. Y que toda su creación, cada pueblo y